Voy a arrancar contándoles qué es lo que se discutió y cuáles fueron las principales conclusiones, si se quiere, o las principales líneas de diálogo que tuvimos en el primer encuentro, que fue hace un poquito más de un mes. En esa oportunidad, como les contaba en la primera sesión, las cosas están cambiando en tiempo real de una manera y a una velocidad impresionante. Hace un mes visibilizábamos este tema y este dilema que se nos presentaba con uno de los poderes fundamentales de la democracia, que es el poder legislativo, que es cómo hacíamos para que el poder legislativo pudiera tomar decisiones, pudiera deliberar, pudiera cumplir básicamente su rol tan esencial en democracia, en este contexto en donde debía respetar ciertas condiciones sanitarias. En muchos casos, en la región, vimos que se tomaron diferentes caminos. Algunas legislaturas dejaron de sesionar, otras legislaturas funcionan de manera reducida y otras, como la nuestra, adoptamos tecnología y eso nos permitió recrear algunos de los procesos legislativos, la verdad que en un tiempo récord, en muy corto plazo. En ese encuentro tuvimos colegas de México, de Colombia, de Paraguay y de Chile, y conversamos, en ese momento estábamos conversando sobre los primeros pasos que estaban dando estas diferentes legislaturas de la región para dar respuesta a la pandemia. Y pusimos en la mesa los principales debates, dudas, desafíos, oportunidades que ofrecía este contexto al Poder Legislativo en general. Algunos de los principales puntos, a mí me gusta siempre decir esto que es muy obvio cuando hablo de este tema, pero nunca está de más recordarlo. El principio sobre el que partimos y la premisa de la que partíamos es que los congresos debían funcionar. Ahí no había duda. Había que encontrar la manera en la que teníamos que poner en movimiento, o se tenía que poner en movimiento el Congreso para empezar a que empiece a cumplir sus funciones, el de representar las diferentes voces, cosas que otros poderes no pueden hacer. Representar las diferentes voces, darle espacio a la oposición, y ahí surgió cómo hacemos para que esto fuese un hecho. Lo segundo era cómo hacíamos para garantizar, cuáles eran los mecanismos para garantizar la integridad y la legitimidad de estos procesos. Y ahí veíamos que los diferentes países y los diferentes estados recorrieron diferentes caminos para tomar la decisión de cómo hacer para para reformar sus procesos legislativos. Por ejemplo, en Paraguay se había realizado a través de una reforma de su reglamento. En el caso de Colombia se empezó a discutir esto gracias a un decreto del Poder Ejecutivo que lo que hacía era permitir a los diferentes órganos del Estado realizar reuniones de manera remota, etc. Los caminos fueron diversos, pero la idea siempre fue garantizar la legitimidad de lo que se adopte, sea cual fuera la herramienta que se adoptara. Discutimos también cuál era el rol de las organizaciones de la sociedad civil en todo este proceso, cómo nosotros teníamos que acompañar, cómo podíamos acompañar y apoyar estos cambios que se estaban dando y estas adaptaciones de las instituciones democráticas en todos nuestros países. Y por último, cómo hacíamos para mirar más allá de la pandemia, cómo este tema podía trascender esta coyuntura de emergencia y tratar de separar un poco cuáles de esas reformas podían permanecer y trascender y cuáles deberíamos abandonar una vez que el contexto de emergencia, una vez que cerremos este contexto de emergencia. Y me gusta cerrar con esto como resumen, porque me parece que es un buen puntapié y una buena manera de empezar este panel, el pensar básicamente, en muchos casos el voto telemático, las sesiones mixtas, el trabajo a distancia fueron pensadas para un periodo determinado, pero ¿cómo hacemos para pensar en el largo plazo? Desde CIPEC hicimos
bastante investigación sobre este tema, hicimos un análisis sobre más de 70 parlamentos en el mundo, sobre qué era lo que estaban haciendo, lo que conocemos hasta el momento, que es algo que está cambiando constantemente, es que 24 legislaturas del mundo están sesionando hoy de forma remota y 16 cuentan con mecanismos, incluida la Argentina, con mecanismos para votación de proyectos telemáticos. En América Latina este número asciende a 7, y en ese marco la idea es hablar hoy, conversar un poco a la luz de la experiencia argentina sobre 3 ejes fundamentales, que era lo que comentaba antes. ¿Qué reformas sería interesante adoptar más allá de la coyuntura en el largo plazo? ¿Cómo y si la introducción de tecnología puede transformar estos espacios tradicionales de discusión? ¿Está bien? Si hay espacio para eso. Si queremos que exista esa transformación o no. Y por último, mirar un poco más allá de los límites del Poder Ejecutivo y pensar la relación con el Poder Legislativo y pensar la relación entre poderes, y si la tecnología nos ofrece una oportunidad, una salida para continuar estas tareas de control y contrapeso que tiene que existir. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para, en contexto de pandemia, reeditar esos espacios y esos espacios de control y contrapeso? Para eso, entonces, tenemos 4 invitados. Dolores Martínez, diputada nacional. Dolores fue directora del programa de modernización del Congreso durante el periodo anterior. Daniela Vilar, que también es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Ella preside la Comisión Especial de Modernización que trató y aprobó el protocolo para sesionar de manera remota en la Cámara de Diputados. Tenemos a Manuel Cotado, que es director del programa de modernización desde diciembre de 2019, y a Nati Aquilino, es directora del programa de monitoreo y evaluación de CIPEC y promotora de decisiones de política pública basadas en evidencia y la importancia del monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Así que voy a arrancar con Manuel, si les parece, con una pregunta disparadora. Manuel, 10 minutos si querés, con esta pregunta disparadora y te seguimos a vos. Si nos puedes contar un poco sobre el proceso el proceso que llevó a la adopción finalmente de este protocolo particular que comenzó a funcionar el 13 de mayo en la Cámara de Diputados, y bueno, y todo lo que nos puedas contar sobre desde tu mirada como director del programa de modernización. Bueno, buenas tardes. En este día tan importante. Está bueno. Arranco por ahí, no lo quería dejar de mencionar. Bueno, un poco el proceso, fueron como 2 etapas, una pre-pandemia, una pre-resolución presidencial que estableció el marco de la pandemia en la Cámara de Diputados de la Nación, y una anterior que fue el 10 de diciembre cuando asumimos la dirección de modernización, tomando la posta que dejó la diputada actual Dolores Martínez, que nos acompaña en el panel, un poco tomando la posta del equipo que había dejado armado Dolores y todo su trabajo que hizo la gestión pasada. Nosotros asumimos con el secretario general de la Cámara, Juan Manuel Chepi, y Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, con algunos objetivos. Hacer un Congreso, una Cámara de Diputados, un poder legislativo más federal, más abierto y más moderno. Esos eran nuestros 3 ejes de trabajo: abierto, federal y moderno. Y en ese sentido, uno de los primeros proyectos puntuales que teníamos, un tema que nos desvelaba era como, bueno, creo que a Dolores en la gestión pasada también le resultaba así, era poder pasar, perdón que tomo mate mientras charlo porque no puedo dejar, era cómo pasar de realizar los trámites tanto parlamentarios como administrativos, pasar del papel a lo digital. Ese era un tema que nos desvelaba y arrancamos por ahí. Era un objetivo
es un objetivo bastante grande e importante. Pensemos que en la historia de la Cámara de Diputados nunca se habían presentado proyectos de manera digital. Siempre los diputados y las diputadas tenían que entrar por mesa de entrada del Congreso en la capital federal de la Argentina, con un territorio tan vasto como el nuestro, proyectos por mesa de entrada de manera en papel. Es un ítem, una realidad que trascendió a todos los colores y partidos y fuerzas políticas que gobernaron que estuvieron a cargo de la Cámara de Diputados. Entonces, ese era nuestro punto de partida y ese era un poco desde dónde arrancamos y a dónde queríamos ir. En esto hacer el Congreso más federal, más abierto y más moderno. Entonces, empezamos a ver, que también esto calculo que coincidimos con Dolores, que lo charlamos varias veces, tuvimos varias reuniones y también agradezco eso, varias reuniones para un poco guiarnos y continuar con la gestión, por dónde sí, por dónde no, esto sí, esto no, esto más despacio, esto más fuerte. Obviamente con nuestros distintos puntos de vista, nuestras miradas. Dolores es diputada por la Unión Cívica Radical, nosotros somos peronistas, teníamos nuestra mirada política de las cosas, pero bueno, en este eje creo que coincidíamos. La Cámara de Diputados se caracterizaba por trabajar un poco con esta modalidad de compartimentos estancos que nosotros tratamos de ordenar y de trabajar en equipo y trabajar en conjunto, de tirar todos para adelante. La Cámara de Diputados es una institución muy grande que tiene sus particularidades y coincidíamos con Dolores que si no trabajábamos en equipo, tanto la Secretaría Parlamentaria con sus características, la Secretaría General con sus propias características y la Secretaría Administrativa también con sus cuestiones, si no tirábamos todos parejo, el avance iba a ser muy complejo. Por supuesto, en relación con nuestro público objetivo, siempre que son los diputados y las diputadas. Nuestra misión en este rol, a nosotros nos toca por ahí la parte ejecutiva dentro del poder legislativo. Nuestra misión era y es que los diputados y las diputadas tengan, como lo decía Carolina en la presentación, todas las herramientas para realizar sus tareas legislativas a disposición, en el contexto que sea. Y ahí un poco marco un eje importante o un concepto importante que fuimos descubriendo con el equipo, un poco también en esto del tiempo récord, de la característica de la resiliencia del Congreso de la Nación, la característica de la resiliencia del Poder Legislativo, de lograr consensos, de lograr acuerdos, de lograr intercambio de ideas con las organizaciones de la sociedad civil también, y poder, más allá del contexto de COVID-19, de la pandemia que transcurrimos, poder seguir ejerciendo las tareas legislativas, presentar proyectos, sancionar leyes, generar reconocimientos, lo que fuese. Todas las tareas que realizan los diputados y las diputadas de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina están pudiendo ser cumplidas en este contexto, y que esto creo que es importante remarcarlo. Entonces, también la característica que los desarrollos que vos lo decías, Carolina, en el comienzo, los desarrollos en tiempo récord fueron días, noches y tardes y mañanas permanentes de trabajo. Es muy importante recalcarlo esto. Fueron realizados con trabajadores y trabajadoras de la Casa del Congreso de la Nación Argentina. No es que hicimos contrataciones a empresas privadas que nos asistieron, que también lo podríamos haber hecho. No, fue un desarrollo propio de los trabajadores y las trabajadoras de la Cámara de Diputados. El sistema, la web app que utilizamos para poder sesionar, para poder votar. Entonces, un poco la primera parte era prepandémica, digamos, no sé si el término es el correcto, pero prepandémica era generar un parlamento abierto, moderno, federal. Esos eran nuestros ejes de trabajo. Por supuesto que no elegimos este contexto, por supuesto que no lo volveríamos a elegir y ni hablar que no lo preferimos bajo ningún punto de vista. Marcando este punto, pensamos que es importante este latiguillo de las crisis y que generan oportunidades, subirnos a esta ola y surfearla lo mejor posible. Poner toda nuestra cabeza, nuestro cuerpo, nuestras ganas, nuestra militancia política, nuestras decisiones y convicciones en generar respuestas y en generar soluciones para que los diputados y las diputadas, sobre todo en este contexto tan importante, estemos
la política estemos a la altura de las circunstancias que lo requiere la situación. Por eso yo y el equipo, represento un equipo que somos la Dirección de Modernización de la Cámara de Diputados de la Nación. Todo lo que tiene que ver con tecnología, con innovación, con apertura y demás. Pero yo lo trato de decir y sostener en cada oportunidad, sin la decisión política de los conductores de la Cámara, sin la política clara, la tecnología no nos sirve. La tecnología por tecnología misma no nos va. Nosotros sí pensamos que la tecnología es una herramienta fundamental e indispensable en la política y en la democracia del siglo XXI. Eso sí lo pensamos, pero no pensamos que la tecnología reemplace a la política. Ese también es otro de los conceptos que me gustaría dejar claro como director de modernización de la Cámara de Diputados, que la política es la política y es irreemplazable. Entonces, a partir de esta base, ya ahí vi el cartelito de los 2 minutos, quédense tranquila. A partir de esta base, otra característica del contexto es, para poder avanzar con incorporación de tecnología, para que los diputados y las diputadas tengan herramientas para poder seguir legislando y ejerciendo todas sus tareas, es importantísimo el consenso político. Entonces, ahí quiero destacar el rol de Daniela Vilar, que es la diputada que nos acompaña en el panel, como presidenta de la Comisión de Modernización, que la Comisión de Modernización es un ámbito de discusión con representación de todos los bloques políticos que componen la Cámara de Diputados, donde se pudo dar una discusión, tuvimos varias reuniones, pero una discusión muy efectiva, muy adulta, en el término de que tuvo resolución y que tuvo también esto que a veces yo repito medio coloquialmente, salida laboral. Nosotros nos juntamos y terminamos con un protocolo aprobado, que fue aprobado por unanimidad, que también eso creo que está bueno recalcarlo. Fuimos a la comisión de peticiones también, donde formalmente se aprobó físicamente el protocolo, y luego en la primera sesión virtual de la historia de la Cámara de Diputados de la Nación pudimos también con amplia mayoría poder aprobar el protocolo. Y eso se debió a el consenso político, los acuerdos, el diálogo, el intercambio con las organizaciones de la sociedad civil y tener un objetivo común, fijarnos una meta y traccionar todo sin ninguno de nosotros y ninguna de nosotras bajar ninguna bandera, pero sí con acordar y seguir para adelante. Por eso vuelvo al principio, el concepto de resiliencia del Congreso me parece que está bueno remarcarlo. No sé si cumplí el tiempo. Perfecto, sí, espectacular. Gracias Manuel. Me consta que, o nos consta que fue un trabajo contrarreloj, así que felicitaciones por eso, fue maratónico. Le quiero dar la palabra a la diputada Vilar. Lo mismo, una pregunta disparadora, pero confiamos y te seguimos a vos sobre lo que nos puedas compartir de la experiencia en general del Congreso argentino. Tal vez nos gustaría saber como más específicamente que si nos puedes contar sobre cómo fue el proceso de aprobación y negociación, cuáles fueron los principales desafíos o los principales puntos de desacuerdo, si se quiere, para llegar, entre las diferentes fuerzas políticas para llegar finalmente a esta aprobación que, digo, se logró por unanimidad y de manera exitosa. Bueno, no sé, ¿ahí me escuchan todas bien? ¿Todos bien? Sí. Bien. Perfecto. En primer lugar, agradecerle tanto a CIPEC como a OTT por la invitación y por la iniciativa. Me parece que a pesar de que ninguno ni ninguna de nosotros deja de tener en cuenta que este momento es absolutamente complejo y crítico, poder seguir transitando, como yo decía, desandando la incertidumbre a partir de encuentros donde podamos juntarnos a pensar y a debatir, sigue siendo absolutamente importante, así que celebro estas iniciativas y obviamente agradezco personalmente la invitación. Me parece súper interesante, creo que Manu pudo resumir muy bien lo que fue esa vorágine hacia el protocolo, pero fundamentalmente hacia la sesión. Fueron 2 instancias de vorágines. Y me parecía que me gusta tu pregunta, porque efectivamente
fue un trabajo muy arduo. En primer lugar, quiero aclarar que cuando la primera vez que hablé con Dolo, se lo dije, y también me acuerdo que se lo dije tanto a Camaño como a los Penato, que hablamos antes de la constitución de la comisión, que nos conocimos, no solamente no tenía idea de lo que era presidir una comisión, sino que tampoco entendía lo que era una comisión. Se podrán imaginar que yo acababa de asumir y no habíamos transitado ninguna instancia de normalidad en esa Cámara, con lo cual fue todo ponerle voluntad y creo que este espíritu de construir desde una lógica, de un paradigma que nosotras entendíamos desde nuestro trabajo previo que era el oportuno, que es poder pensar en un paradigma de gestión pública desde otra perspectiva, que si quieren eso después lo abordamos, pero en definitiva parte de ahí este pensamiento y hago un spoiler, estamos hablando del paradigma de gobierno abierto. Cuando nosotras nos conocemos y empezamos a abordar el andamiaje hacia la comisión, planteamos también esta necesidad, de entender que tanto Dolores como yo en principio nos habíamos anotado en el otro mundo a esta comisión. O sea, en el momento en que definimos ser parte de Modernización, el mundo era otro. Nunca nos imaginamos, entiendo, que íbamos a tener que, desde esta comisión, transitar esta aventura. Obviamente era complejo porque, como bien decías vos, Caro, teníamos que encontrar, en principio, puntos de acuerdo para poder avanzar. Y ahí recurrimos, o al menos yo, que me tocó llevar adelante esta búsqueda de consenso y de encuentro, más que nada de encuentro, digo, me parece que es importante meter algunos conceptos porque parece que son muy básicos o que están en el sentido común, pero en definitiva no. Entonces, cuando los naturalizás no existen, en cambio cuando los nombrás, los visibilizás y empiezan a tener otra impronta. Nosotros planteábamos, a partir de poder transitar la comisión, lo que se me ocurre, al menos entender son los puntos, o plantear son los puntos de acuerdo. Entonces vuelvo a la ciencia política, ¿no? Que es como mi primer refugio, esa carrera que tuve la oportunidad y el privilegio de transitar. Estamos ante una situación excepcional que requiere medidas excepcionales. En eso no hay discusión, digamos, en eso estábamos todas y todos de acuerdo. El otro punto de acuerdo era, no se podía sesionar de manera presencial, como lo veníamos haciendo, porque las sesiones del Congreso implican la movilidad de aproximadamente 500 personas, entre los 257 diputados y diputadas, más todos los que trabajan en torno a las sesiones. Con lo cual, como primer objetivo, cuidar a los trabajadores y las trabajadoras del Congreso, y después con todo lo que este aislamiento social y obligatorio implicaba, que era que los diputados y diputadas que están en otras provincias tampoco podían asistir, no había demasiada discusión respecto de hacia dónde teníamos que ir. Yo creo que establecer esos puntos de encuentro, que casi te diría que son del sentido común, como decíamos al principio, pero nombrarlos y hacerlos parte de la discusión fue fundamental. Entonces, entendiendo que todos y todas los que partíamos de lo que éramos parte de esa comisión, partíamos desde ese primer punto de encuentro, es que no quedaba otra que transitar hacia un cómo. Porque eso fue lo que pasó. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo solucionamos esta situación? Digamos, el diagnóstico lo teníamos. Así, al circuito de las políticas públicas, el diagnóstico estaba y no había ninguna discusión al respecto. Estaba también un poco la herramienta en primer momento, que era esta comisión de modernización, que es una comisión especial y que no estaba ni constituida, con lo cual, además, sentamos un precedente que fue la primera comisión constituida de manera remota. Una vez que partimos de esa base y empezamos a transitar, o como yo de repente agarré este concepto, desandar la incertidumbre, es que llegamos a otro punto de acuerdo, que es el reglamento no se toca. Vamos, el reglamento de la Cámara no es... Después discutimos si es necesario modificarlo o no, pero será en otro contexto, no en este contexto. En este contexto no íbamos a hacer una modificación del reglamento porque aparte entendíamos ante la interpretación del artículo 14
del reglamento que podíamos buscar una herramienta o una estrategia para sesionar, dado el contexto y este diagnóstico del que partíamos. Y ahí arrancó el trabajo, digamos, y ahí arrancó nuestro andar con esto, con cosas en común, digamos, indiscutibles, que tenían que ver con algo que excedía a las lógicas quizás partidarias o de bloque, que era la realidad, digamos, lo que estamos transitando. Después, lo que sí, y esto ya tiene que ver con esta perspectiva o esta mirada desde un paradigma que era el que yo les planteaba, es que nosotros transitamos un proceso. Por ejemplo, digo, para mí es algo normal, pero la verdad es que después lo fuimos viendo y evidentemente no era tan normal. Para poder plantear una primera propuesta de protocolo, se analizaron los más de 11 proyectos que se habían presentado respecto al tema. Todos los proyectos de todos los bloques fueron analizados minuciosamente y de esos proyectos se tomaron temas. Y a eso le agregamos las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el monitoreo parlamentario, fundamentalmente CIPEC y ayúdame. Directorio. Directorio. Fundamentalmente el CIPEC y directorio. Con esas dos trabajamos con los aportes. Y fue en esta misma línea, digamos, con la cocreación, te diría que como bandera, ¿no? Digamos, nosotros buscábamos teníamos la voluntad política de co-crear un protocolo que nos permitiera funcionar como herramienta hacia las sesiones del Congreso. Y en esto me parece que sí es importante, ¿por qué nosotros hablábamos del gobierno abierto como paradigma? Porque entendemos los 3 pilares, ¿no? La transparencia, la colaboración y la participación, pero entendemos que también no es tan complejo, si hay voluntad política, poder llevarlos adelante, poder implementarlos. Lo pudimos hacer en gobiernos locales, como es mi caso en Lomas de Zamora, con dispositivos participativos, mesas de participación ciudadana. ¿Cómo no lo vamos a poder hacer entre compañeros y compañeras, colegas, que tenemos la misma voluntad, ¿no? Que es cumplir con lo que bien decía Manu, un proceso parlamentario, desde la entrega y presentación de proyectos hasta la aprobación de los mismos. En este caso, y me parece importantísimo que entender que esta perspectiva lo que nos permitió fue transitar un proceso colaborativo de co-creación de un protocolo en el que fundamentalmente lo colectivo estaba por sobre lo individual. Porque evidentemente muchos de nosotros y nosotras dejamos algunas miradas de lado, ¿no? Y sabemos que las tenemos que trabajar y sabemos que hay propuestas para seguir trabajando desde la comisión. Pero sí, fundamentalmente pusimos como premisa o como eje fundamental generar la herramienta. Y no nos enamoramos de la herramienta. La tecnología no es el fin en sí mismo, no es la plataforma el fin en sí mismo. El fin sigue siendo la política. Y esto lo mencionó también Manuel, y yo entiendo que Dolores también hace poco en eso. Nosotros entendemos a la política como herramienta de transformación y no estamos dispuestos ni dispuestas a dejarla en un segundo plano. Al contrario, entendemos que estas herramientas ayudan a que sea la política, que sea la discusión política siempre la prioridad en todos estos ámbitos. Porque en la discusión también se construyen consensos, porque en la discusión también se construyen soluciones y porque, y esto sí es mi verdad relativa, mi subjetividad, en esta discusión, en las discusiones, también se construyen políticas públicas que transforman la realidad de los ciudadanos y las ciudadanas. Porque, digo, es muy fácil hablar de un eslogan de la política como herramienta de transformación. Nosotras y nosotros que estamos en el tema, entendemos que se transforma a partir de políticas públicas. Así que, bueno, básicamente y resumidamente, este fue el proceso que seguro Dolo va a complementar. Espectacular, gracias. Y gracias, diputada. Le doy la palabra a la diputada Martínez para que complemente entonces, ya que me dio el pie, sobre esta primera exposición. Un poco lo mismo o complementario, cuáles fueron los principales debates políticos a la hora de incorporar esta tecnología a los procesos legislativos, como para arrancar y para seguir el debate. Bueno, gracias Caro, gracias Nati.
Belén de CIPEC y a TT por la invitación. Por supuesto que me parecen espacios sumamente importantes, reflexionar acerca de el rol de los congresos y sus desafíos durante la pandemia y, por supuesto, y más que nada sin perder de vista los desafíos futuros que, bueno, en el desarrollo de lo que tenía pensado contarles vamos a ir analizando que estamos viendo que seguimos con los mismos problemas, digamos, que tiene el Congreso argentino y en líneas generales muchos congresos de la región respecto a su desempeño, ¿no? Y en función de eso, cuáles son los desafíos que tenemos. Yo les había preparado una presentación para ir tirando algunos disparadores, no sé si Belén la tenés por ahí, pero si no, tampoco es tan fundamental. Ahí la pueden ver, perdón que te interrumpa, pero quiero asegurarme sí, que la están viendo. Genial. Sí, perfecto. Un poco, a ver, me parecían muy interesantes los dos disparadores, cuál había sido el proceso de adaptación de la tecnología y cuáles habían sido esos puntos de debate que atravesaron la implementación del funcionamiento telemático de la Cámara. Pero antes de arrancar por estas dos cuestiones, sí me parece interesante, ya algo lo estuvieron marcando Manuel y Daniela, y me parece que profundizarlo no es menor, que tiene que ver en qué contexto se dieron estos dos ejes de debate, tanto la implementación de la tecnología como los puntos de discusión que hubo, tanto públicamente como internamente dentro de la Cámara de Diputados. Y el contexto claramente es el mismo que atravesó y sigue atravesando el mundo respecto a la pandemia, esta situación de que la única forma de atravesarlo, como no tenemos una vacuna, es aislándonos socialmente. Vale destacar esto porque no en todos los países fue igual. En Argentina el aislamiento es y sigue siendo obligatorio, salvo para algunas actividades esenciales. Con lo cual eso realmente hacía que nosotros tengamos que tener muy presentes que necesitábamos encontrar rápidamente una forma de garantizar un piso mínimo, ¿sí?, de funcionamiento integral de todas las etapas que tiene el proceso legislativo. En el medio, por supuesto, de la incertidumbre, del miedo, ¿por qué no?, que generó esta pandemia, porque sobre todo cuando a nosotros en Argentina nos comenzamos con este debate en el Congreso, era el momento del pico máximo en los países como Europa o en Estados Unidos, así que la verdad que acá había mucha incertidumbre y mucho miedo al respecto. Y abro un paréntesis, quiero decirles que el Congreso, para los que no conocen, el Congreso de la Argentina se ubica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la capital de la Argentina, y es, digamos, el centro político, el centro económico, junto con la provincia de Buenos Aires, con lo cual también se hacía muy dificultoso que por la distribución geográfica que tiene la Argentina, como dijo Daniela, los diputados pudiesen sesionar de manera presencial en la Cámara. Y un dato más del contexto, que no me parece menor. Los que siguen el tema de cómo se desempeñan los congresos y cuáles son sus limitaciones, saben muy bien que los congresos son uno de los poderes del Estado que menor o que peor, digamos, que peor imagen tienen ante la opinión pública. Y nosotros también este debate lo atravesamos con la opinión pública, por un lado, con la preocupación de que se genere el trabajo legislativo para contrarrestar los poderes que en líneas generales no son en la Argentina. Sabemos que en las crisis y en las pandemias se concentran en los poderes ejecutivos. Pero también estaba la situación de esta mala imagen que tienen los congresos de su lentitud en el trabajo o su falta de trabajo o su falta de capacidad para dar respuestas rápidamente a los problemas que tiene la gente. Y en la Argentina y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires se generaban situaciones públicas, nosotros en Argentina les llamamos cacerolazos, presionando también, haciendo presión para que el Congreso funcione. Y a mí me parece que ese contexto no es menor porque trabajábamos con esa presión, ¿no? Ahora, si pasamos a la primera, ¿vos la vas pasando, Belén?
Estás en la primera, bien. Dentro de lo que fueron los procesos de adopción de tecnología, hay algunas cuestiones que a mí me interesa remarcar. En el caso personal, yo además representaba en esta mesa de discusión dentro de la Comisión de Modernización a un sector importante de la oposición. Son 116 diputados, de los cuales, si bien es cierto lo que marcó Daniela, que los que estábamos sentados a la mesa coincidíamos con esos 3 puntos de arranque para debatir sobre el funcionamiento telemático, dentro de mi espacio político había diferentes opiniones, de las cuales muchas realmente se resistían a la introducción de las sesiones telemáticas. Así que teníamos, digamos, un proceso ahí en la representación hacia el interior del espacio político con muchas tensiones. Lo que empezamos a ver principalmente era el tiempo que le fue demandando a los congresos, porque nosotros lo que tuvimos la posibilidad es de ver cómo el resto de los congresos iban avanzando para poder, de alguna manera, tener ese modelo e implementarlo en nuestro congreso. El tiempo que le fue demandando a los congresos sancionar normativas o adecuar herramientas tecnológicas para poder sesionar remotamente. Había una diferencia, nosotros veíamos que Brasil avanzaba rápidamente, que Ecuador avanzaba rápidamente, Chile rápidamente, estoy hablando entre 15 días y menos de un mes, y nosotros todavía no podíamos arrancar con el debate. Yo recuerdo haber presentado el primer proyecto sobre el protocolo aproximadamente el 30 de marzo, 31 de marzo, y la verdad que era solita, como diputada presentando, porque como bien mencionó Daniela, la mayoría de los diputados que empezaron a presentar propuestas pretendían modificar el reglamento. La otra discusión que se fue dando en el proceso era el método de aplicación de la virtualidad, si se iba a hacer de manera parcial, siempre hablando del trámite legislativo, de manera más gradual o de manera integral. ¿Qué digo? Si se iba a aplicar a solo una etapa del trámite o a todo el proceso legislativo. Esto es desde que nace un proyecto hasta que se sanciona, y a través de las distintas sesiones. En el caso de la Cámara de Diputados tenemos al menos 3, no me quiero olvidar, hay más, en las sesiones de tabla, las sesiones especiales y las sesiones informativas al jefe de gabinete, que nos parecía un punto muy importante porque tiene que ver justamente con el rol de control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo. El otro debate estaba relacionado con el grado de autonomía institucional que tienen los congresos. En la Cámara de Diputados, en el Congreso argentino, se generó un debate al respecto. ¿Esto qué significa? Si los congresos se dictan sus propios reglamentos o no. Sabemos que hay casos en otros congresos, como el Congreso de Colombia o el Congreso de Costa Rica, que no han podido saldar esta discusión. Y en el caso de la Argentina, el debate era si nosotros mismos como Cámara podíamos modificar el reglamento o establecer un protocolo o no, y íbamos a requerir de la intervención del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, que de alguna manera le dé garantía al tema de la constitucionalidad, ¿sí?, de las leyes que sean sancionadas por esta operatoria. Fue un debate que no solo se dio en Argentina, también en otros países del mundo, recuerdo principalmente en España. Otro de los puntos fue respecto a la agenda legislativa. ¿Qué quiero decir con esto? Manuel bien mencionó que nosotros tuvimos por lo menos 2 etapas dentro del proceso. Una primera etapa, es cierto, la presidencia de la Cámara de Diputados instauró una modalidad de trabajo remoto, pero era limitada, ¿sí? Esa modalidad eran sesiones informativas con distintos ministros y secretarios de Estado y presentación de proyectos por el correo oficial de la Cámara, por mail, solo con temas de COVID-19. Y esto fue un debate también que se dio, si se iba a abrir esa agenda a todos los temas o no. Una de las cuestiones que también me parece importante remarcar acá es que los procesos previos que venían desarrollándose en pos de la implementación de las TIC en particular y en general, para mí fue un punto importante. Si bien, como marcó Manuel, en la gestión anterior nosotros no habíamos podido desarrollar en profundidad esto de terminar con los compartimentos estancos de los congresos, que sé que no lo tiene solo la Cámara de Diputados de Argentina, sino lamentablemente todavía muchos congresos en el mundo,
sobre todo en Latinoamérica, nosotros entendimos, y a mí me queda como muy buena experiencia, que el proceso de transición entre las distintas gestiones y buscar puntos de coincidencia para hacer que las estrategias de modernización sean más estables en el tiempo, creo que eso ayudó de alguna manera a que la Cámara de Diputados pudiese avanzar en tan poco tiempo. Argentina tuvo que desarrollar no solo los procedimientos, esto es el protocolo que aprobamos, sino además tuvo que diseñar e implementar la propia herramienta de aplicación para poder votar telemáticamente en tiempo récord. Y hay un punto que lo remarco en la presentación que tiene que ver con la cuestión de la confianza, que ese fue el trabajo que fuimos dando a través de la Comisión Especial de Modernización y esta búsqueda constante de puntos de acuerdo. Si puede ser la siguiente, Belén, simplemente en la siguiente van a encontrar la línea de tiempo de cómo fueron los distintos congresos adoptando. A Argentina le llevó un tiempo más, casi estuvimos 2 meses entre lo que fue la pandemia, que empezó el 20 de marzo, hasta el 13 de mayo, que se aprobó el protocolo, así que nos llevó un tiempo, pero así todo, para la situación en la que estaba en la Cámara de Diputados Argentina, fue un tiempo récord. En el siguiente slide, yo destaco algunas cuestiones que tienen que ver, nosotros por lo menos hacemos esa lectura sobre las barreras que se fueron generando. Por supuesto que hubo resistencia, la resistencia al cambio en general, con los cambios de la incorporación de la tecnología son fuertes. En este caso, mi gran preocupación siempre fue la cuestión de la curva de aprendizaje de los diputados y las diputadas, un poco por haber previamente conocido y haber trabajado en la gestión. Yo estaba totalmente consciente de que había un déficit sobre el uso de la tecnología de los propios diputados, que por ejemplo además, como dijo Manuel, están fragmentados los procesos digitales en la Cámara de Diputados, entonces nosotros no tenemos un sistema por el cual todo el proceso legislativo tenga su trazabilidad digital. Ya teníamos, por ejemplo, la posibilidad de que todos tengan su firma digital, y no había casi ningún diputado, creo que era la única y alguno que otro más, que tenía el trámite realizado y su token para poder implementar la firma, con lo cual, al tener a todos los diputados en el aislamiento y en sus provincias, era imposible que realicen ese trámite. Y eso me parece que lo que demuestra es que la importancia de tener un plan estratégico integral en todas las instituciones, pero en este caso estamos hablando de la Cámara de Diputados, y ahí voy, Caro, también al punto que vos marcás sobre políticas públicas articuladas entre los distintos poderes del Estado, me parece muy importante, porque no solamente necesitamos un plan estratégico para la Cámara de Diputados, sino un plan estratégico de modernización del Estado argentino. Para los que no son de Argentina, les cuento, por ejemplo, que en el caso del Poder Judicial en la Argentina todavía está sin poder funcionar, está en feria judicial. Así que este es un punto que me parece interesante que podamos trabajar. La siguiente slides les va a mostrar cuáles fueron los puntos, en todo caso, que favorecieron a este proceso. Como les decía, el tema de haber tenido una transición ordenada entre la gestión que salió y la gestión que entró, ¿sí? Me parece que fue un punto a favor, con un cuerpo técnico de empleados propios de la casa, informáticos experimentados, que hubo articulación de los distintos equipos informáticos de cada una de las áreas de la Cámara. La negociación, ¿sí? Los canales institucionales para la negociación. Esto fue muy importante, el rol de la Comisión Especial de Modernización, y luego la Comisión de Labor Parlamentaria, que es una comisión donde se reúnen los presidentes de todos los bloques, y el acuerdo sobre la necesidad de resolver esto que les mencionaba al principio, la parálisis legislativa. Y ahí la importancia del rol del republicanismo y del rol, obviamente, de lo que implica y cuánto importa y cuánto pesa la democracia para este tipo de solución de problemas. Así que para nosotros fue una situación inédita esto de darle un empuje
a la crisis institucional desde estas herramientas. En la siguiente voy al otro eje que está relacionado con los debates que fueron atravesando la implementación del funcionamiento telemático. Bueno, la primera ya la había mencionado, tenía que ver con validar esta modalidad. La presidenta de la Cámara del Senado, en este caso, hizo una declaración de certeza ante la Corte Suprema de Justicia para que la Corte se expida si las leyes que el Congreso iba a sancionar de manera telemática serían constitucionales. Nosotros, desde la oposición, creíamos que no era necesario porque el reglamento de la Cámara establecía que podía, en casos de excepcionalidad, la Cámara encontrar otra forma y otra modalidad para trabajar. La otra discusión fuerte que se dio era justamente esto que hablábamos de la curva de aprendizaje, si realmente estaban preparados y tenían aptitudes los diputados y las diputadas para poder hacerlo, era una preocupación que teníamos. También se dio la discusión sobre el grado de seguridad informática. Recuerdo que cuando nosotros estábamos con este trabajo ya empezaban a salir las primeras noticias sobre la vulnerabilidad de las plataformas como Zoom, por ejemplo. Así que trabajamos mucho en el tema de la verificación de la identidad, en cómo se iba a conformar el quórum, en cómo se iba a garantizar el voto, la distribución del uso de la palabra. ¿Para qué? Para poder tener garantía respecto a los derechos políticos, sobre todo de las minorías en este caso. También se discutió, como lo mencionó Daniela, respecto a si era necesario modificar el reglamento o no. Nosotros estábamos convencidos de que no y por suerte ese fue un buen punto de encuentro y la Cámara hoy tiene su protocolo. Y otro punto que debatimos es respecto a las materias vedadas, que finalmente no quedó nada vedado, pero una discusión que se dio, que me parece válido para el debate, es si en la modalidad de virtualidad podés discutir, por ejemplo, una reforma constitucional o las reformas al Código Penal, digamos, todas cuestiones que se pusieron en la mesa. Finalmente, eso no quedó en nuestro protocolo, pero me parece que es un debate interesante, sobre todo, como marcaste vos, Caro, para pensarlo a futuro, ¿no? El uso de este tipo de herramientas a futuro. En la siguiente slide, simplemente algunos desafíos pendientes que me parece que podemos trabajar entre todos. Creo que el rol de la Comisión de Modernización va a ser central y que en todo caso hay que darle más centralidad a esa comisión. Es una comisión que no fue constituida y no estuvo trabajando durante estos últimos 4 años y que en sus años anteriores no tuvo un proceso estandarizado o, como dije anteriormente, un plan integral de modernización de la Cámara, más bien fue discontinua el trabajo que fue llevando. Entonces necesitamos darle centralidad, quizás pensar en la transformación de esa comisión hacia una comisión bicameral para que trabaje articuladamente con el Senado, que me parece que es un punto importante a desarrollar, que los congresos bicamerales encuentren estandarización en las cuestiones más básicas de su funcionamiento. La mejora en la gestión de los datos y de la información es un desvelo, ¿sí? Creo que también es un déficit que tiene en líneas generales la administración pública en la Argentina, el tema de la estandarización, de la producción, de la custodia, del archivo y la distribución en la gestión de los datos y la información. Si nosotros queremos mejorar justamente el acceso a la información pública y la transparencia, tenemos que mejorar el modo en que el Estado produce esa información, y en el caso de la Cámara de Diputados es un déficit y es un punto a trabajar. Y, por supuesto, la estrella, a la que espero que todos podamos trabajar sobre esto, que es poder tener un sistema de gestión integral parlamentario, es decir, que toda la instancia de presentación de proyectos hasta su sanción esté integrada en un solo sistema electrónico, como lo tienen otros congresos en el mundo, Brasil, Chile, y como lo tienen algunas provincias argentinas como Mendoza, Cava, Santa Fe. Algunos indicadores a hoy, porque el debate en ese momento era cómo íbamos a hacer para funcionar. Bueno, ahora ya estamos funcionando, llevamos 2 sesiones telemáticas en la Cámara de Diputados, llevamos 6 dictámenes de comisión, llevamos 4 leyes aprobadas, veníamos ya con sesiones informativas de los ministros,
veníamos ya aprobando decretos de necesidad de urgencia del Ejecutivo, seguimos en esa línea. Creo que nosotros no debemos perder ese impulso, creo que el Congreso tiene que aprovechar para mejorar en sus índices de desempeño, porque viene de años donde el índice de desempeño de la Cámara de Diputados viene bajando en lugar de ir subiendo. Esto es su efectividad, ¿no? Cuántas leyes se sancionan, cuántos proyectos se presentan, cuántos debates de comisión se generan. Y creo que nosotros tenemos la responsabilidad de aprovechar esta instancia para que en todo caso mejoremos el desempeño de la Cámara de Diputados. Y en la siguiente, finalmente me parece que el otro de los desafíos es cuál es la agenda de los parlamentos remotos, porque ahora que ya tenemos el protocolo, bueno, pues bien, ¿en qué agenda nos vamos a centrar? Creo que fue la semana pasada, se reunieron los presidentes de todos los congresos de Latinoamérica, como mínimo, por ahí me estoy equivocando, pero creo que como mínimo eran solo de Latinoamérica, y acordaron algo que me pareció súper interesante, que es que los congresos van a pedirle a los organismos multilaterales de crédito que puedan generar un aporte a los países dentro del contexto, una ayuda económica en el contexto del COVID. Pero sin dudas, la agenda de los parlamentos es sobre el trabajo del futuro, sobre la telemedicina, sobre la importancia y el rol del Estado, la salud pública. En el caso de Argentina estamos viendo la cuestión de la emergencia habitacional, la distribución del cuidado, la violencia doméstica que sigue aumentando, los femicidios, los problemas de crisis económicas, cómo se paran los congresos para poder resolver esos problemas. Y para cerrar, simplemente coincido con Manuel en el último slide, lo muestro, que la tecnología claramente no es la modernización en sí, la modernización es un proceso, por eso la importancia de los acuerdos, con el Congreso, con los diputados, con las organizaciones de la sociedad civil, con la academia. La tecnología es una herramienta que tiene que estar a disposición de la sociedad y por tanto de los parlamentos, que no modifica, sino que refleja la propia cultura institucional y que no resuelve los problemas instrumentales, sino que va a seguir siendo siempre la política quien tiene que dar las respuestas claras y concisas, sobre todo ahora en esta pandemia y en esta crisis tan compleja que enfrentamos como país y como mundo. Muchas gracias, Dolores, gracias, súper completo. Después te voy a pedir y dejo la pregunta latente así a la mesa, porque es un tema que conversamos mucho, que es la imagen de los congresos y si esto es una oportunidad para mejorar esa imagen. Y ahora sí le doy la palabra a Nati, y de nuevo voy a recordar acá, vamos a trascender esos límites internos, vamos a dejar de mirar hacia adentro para mirar un poco hacia afuera. A Nati le quería pedir si podía contarnos un poco sobre cuáles son los desafíos para implementar esta herramienta a disposición que tiene el Poder Legislativo, que es de controlar al Poder Ejecutivo a través de los informes mensuales de rendición de cuentas que debería ser el jefe de gabinetes de ministros ante las cámaras del Congreso Nacional. ¿Cuáles son los desafíos que impone la pandemia para que se avance en este sentido? Te doy la palabra. Gracias, Caro, Belén, por la invitación. Un gustazo estar acá con tanta gente querida, con Quique de On Think Tanks, con los colegas de Southern Voices, con Dolores, con Daniela, con Manuel, con quien siempre estamos bastante cercanos desde CIPEC, así que gracias. Yo voy a ser muy breve porque los que saben de Congreso son ustedes. Lo nuestro es un aporte muy sencillo y muy simple a una de esas funciones que tiene el Congreso de la Nación en Argentina, que es la de control y la de supervisión de la acción del Ejecutivo, que es un tema que venimos siguiendo hace muchísimos años y en los que además hemos encontrado una socia estratégica en Dolores para este tema. Así que muy agradecidos de compartir con ustedes este ratito.
Para nosotros es muy valioso todo el trabajo que se ha hecho. Me parece que tanto Manuel como Daniela como Dolores contaron cómo pudieron reaccionar en tiempo récord a algo que no estaba previsto por nadie y que, bueno, nos desafía a todos como ciudadanos. Ahí, ¿qué pensamos o cómo vemos nosotros algunas premisas, si se quiere, vinculándolo con lo que planteaba Carolina en términos de los desafíos de la pandemia para dos de las relaciones que establecen el Poder Ejecutivo con el Legislativo, que son la de coordinación y la de control? Podemos resumirlo como en 4 grandes puntos. La primera es que hay obstáculos formales, ¿no?, del diseño de las instituciones, que en general, por lo menos en Argentina y seguramente en América Latina, vienen de antaño. Entonces son instituciones que desde el vamos están pensadas para otro tipo de dinámica institucional, y en esto nuestro reglamento, nuestras constituciones, nuestras leyes quedaron viejas. Y esta pandemia nos puso esa realidad en la frente y nos dimos como, ¿no?, contra la pared con esa circunstancia. La segunda es que además la pandemia las desafía a las instituciones tal como las conocemos, es decir, como las habíamos pensado, como las habíamos diseñado y como las habíamos puesto en marcha, dejan de ser válidas en un 100%. Esta idea de normalidad desaparece, porque están pensadas con una óptica, con un paradigma, como solemos decir los politólogos, que es totalmente diferente al de la virtualidad, ¿no? Entonces ahí hay como un segundo obstáculo, si se quiere. Y el tercero, y acá me tomo una licencia literaria, es que algunas, si bien funcionan, ¿no?, porque no podemos decir que todas no funcionan, creo que con claridad la que viene más retrasada, como bien señaló Dolores, es el Poder Judicial, y probablemente pase lo mismo en América Latina. Otras funcionan a media máquina, ¿no?, con parte de su capacidad, no con toda su capacidad, porque están basadas en algo, y acá me tomo la licencia literaria, que es el involucramiento social y obligatorio. Es decir, las instituciones están fundadas en que nos involucremos como seres humanos, en el contacto físico, en la presencia, en la reunión, en el compartir la sala, en el compartir el café, en el sentarnos en el mismo espacio, en el no respetar la distancia social. Es decir, son instituciones que están pensadas para una realidad que es totalmente antagónica a la que impone el virus. Entonces eso también le da como una complejidad adicional que nos hace obligar a ese cambio de paradigma que decía yo hacia un ratito. Y el último punto, en términos de premisas, que para mí es el más desafiante, y acá me voy a poner un poco a lo mejor odiosa para algunos, es el tema de los incentivos. Que en general, digamos, ¿por qué vamos a pretender que los incentivos institucionales a que nuestras organizaciones funcionen sean válidos en la pandemia si ni siquiera lo son en la normalidad? ¿No? Entonces, esos incentivos que nosotros diseñamos no es que funcionaron bien siempre tampoco. Entonces, ahora es como, también uso mucho esta idea de, es la tierra bajo la alfombra. Entonces, estuvimos escondiendo durante muchos años una serie de instituciones que no funcionaron y bueno, y ahora esto, con la complejidad del distanciamiento, con la complejidad de la virtualidad, lo pone una vez más sobre la discusión y sobre la mesa de debate. 2 focos muy chiquititos antes de mostrarles un dato que me parece importante para reforzar este punto, en términos de lo que implica para el vínculo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Creemos que hay problemas de coordinación que trae la pandemia al interior de los poderes, ¿no? Que creo que Manuel, Daniela, María lo contaron perfectamente, digamos, de una manera muy, muy detallada, que en el Poder Ejecutivo pasa exactamente lo mismo, ¿no? El Poder Ejecutivo está funcionando con dotaciones mínimas, con gente que no está en sus oficinas, con gente que muchas veces no puede acceder a los sistemas que tiene en la oficina porque también la tecnología, porque también las capacidades instaladas no responden a esta virtualidad. Entonces también se sienten como afuera de la discusión por no poder estar en la oficina. Y esto también sucede entre poderes, digo, porque si sucede al interior de un poder no va a suceder entre poderes. Y cuando pensamos en las medidas que se tomaron durante la pandemia, muchas de nuestras instituciones políticas se basa en este involucramiento social y obligatorio que yo decía antes, ¿no? En la reunión, en la mesa de trabajo y demás, y eso ahora no se puede dar, entonces nos descoloca y eso afecta directamente la coordinación. Que la coordinación, los argentinos le decimos elegantemente, uno le puede decir coordinación, pero la coordinación es también la rosca política, y la rosca política se hace mano a mano.
¿no? Se hace tocándonos, dándonos un abrazo, saludándonos, compartiendo el mate, por lo menos en nuestra tierra, y eso hoy está prohibido, entonces no sabemos cómo coordinar de una manera sistemática y ordenada de manera virtual. Y también que quizás, yo no voy a ahondar en esto porque hay un trabajo enorme del equipo que lidera Carolina de CIPEC en meterse en detalle en cómo se pueden pasar a virtuales muchos procesos, desde el inicio de las leyes hasta el seguimiento y el tratamiento en comisiones, pero hay un proceso que de alguna manera se queda fuera de eso y que tiene que ver en nuestro país con la rendición de cuentas, que es un bicho raro, ¿no? Porque en América Latina no hay mucho jefe de gabinete que vaya al Congreso a rendir cuentas, pero nuestra Constitución le pide al jefe de gabinete que vaya una vez por mes a presentar su informe escrito de manera oral, alternativamente ante las dos cámaras. Y esa institución, que para nosotros es sumamente importante y venimos siguiendo hace bastante tiempo, es una institución, como decía al principio, que tiene un obstáculo formal de diseño de origen. Y es que la Constitución le exige al jefe de gabinete ir al Congreso. No le dice, usted puede presentarse por televisión, usted puede mandar un audio, usted puede mandar una WhatsApp a su lista de distribución, no puede hacer nada de todo eso. Usted tiene que ir. Entonces, ese obstáculo que es formal, que es de diseño, no es menor porque es constitucional. Entonces, atravesar eso, ustedes, las diputadas recién decían, llevó 2 meses, bueno, es un montón de tiempo, nadie dice que no, pero realmente discutir cómo esta figura puede hacerse carne en esta circunstancia quizás pueda llevar más tiempo aún por este obstáculo formal de alguna manera. Y también la falta de coordinación o la dificultad, mejor dicho, no la falta, la dificultad de coordinación se da en esta imposibilidad que se dieron los primeros meses de acordar una fecha de visita entre el Ejecutivo y entre el Legislativo, la imposibilidad de no poder hacer las preguntas y usar los sistemas que tanto ayudaron a crear desde el programa de modernización parlamentaria los colegas que tenemos hoy el gusto de compartir. Es decir, hubieron ahí como una cantidad de elementos que hicieron más difícil esto. Y después también algunos límites con el mismo diseño del informe que tienen que ver con la presentación escrita en primer lugar, una antigüedad. Seamos sinceros, una antigüedad no es una página web, no es una base de datos, no tiene ninguna racionalidad su orden y su lógica que exceda las preguntas de los legisladores. Esto parece ser casi de otro siglo. Y ahí es donde quizás nos ponemos un poco ambiciosos y decimos eso es lo que tiene que cambiar en términos de la naturaleza del informe y probablemente lo podemos dejar para después, como me pidió Belén, cuáles podrían ser las reformas en términos tecnológicos. Y para terminar, porque sé que tengo dos minutos, compartirles simplemente un dato que, reforzando este punto que hablaba recién, más vinculado a... ahí está, exactamente. Más vinculado a por qué pretendemos que funcionen en pandemia si no funcionaban antes. Esta es un poco la serie histórica de la cantidad de informes escritos y orales brindados por los jefes de gabinete vis a vis los informes previstos. Y creo que es una buena manera de pensar en esta idea de cómo hacemos para que las instituciones que tienen que ver con el control legislativo, con la rendición de cuentas, con el diálogo que debe existir entre estos dos poderes, sea un mecanismo de todos los días, no un mecanismo que solo pensemos algunas veces y otras no, y cómo poder reaccionar de manera proactiva antes de que este tipo de catástrofes, esta por supuesto fue una excepcional y una muy especial, pero sí pensar por qué no proponernos utilizar y hacer un uso efectivo, diría yo, de las instituciones en tiempos de normalidad, para que cuando vengan los tiempos más complejos y turbulentos como el que nos acaba de llegar, nos encuentre un poco mejor parados y un poco mejor vinculados con las instituciones que supimos crear con tanto detalle y con tanta certeza, ¿no? Porque esta idea de la rendición de cuentas fue un muy buen resultado de una cantidad de consensos políticos que se dieron en nuestro país allá por principios de los 90. Así que simplemente esto, mi humilde y modestísimo aporte para conversar con ustedes esta tarde. Espectacular, gracias Nati, buenísimo. Y me voy a colgar de la idea de incentivos
que como soy el programa de instituciones políticas, los politólogos que abundan acá en esta mesa me van a entender. Y voy a cambiar el concepto de incentivos por condiciones preexistentes, ya que estamos en pandemia, y quiero hacer una pregunta haciendo esa analogía. Digo, personas con condiciones preexistentes son más vulnerables ante el virus. Instituciones con condiciones preexistentes, y acá es una pregunta un poco genérica y la dejo un poco para que ustedes la tomen, instituciones con condiciones preexistentes pueden también ser más vulnerables, pero también podríamos, y es una pregunta, podemos utilizar esas condiciones preexistentes como una oportunidad para el cambio. Y eso es un poco, va la pregunta que le hacía antes a Dolores, es el Congreso como una de las instituciones democráticas cuya imagen viene en declive hace mucho tiempo y que, digamos, históricamente ha tenido peor imagen que otras instituciones democráticas. Podríamos pensar estos avances que se están haciendo en el Congreso como una oportunidad para visibilizarlo y para mejorar esa imagen. El funcionamiento y la mecánica, este proceso de consensos que todos están de acuerdo que funcionó y que fue la clave del éxito, podría ser una oportunidad para dar vuelta y para revertir esas condiciones preexistentes y hacer de aquello que era una debilidad, una virtud. Les doy la palabra. A quien quiera. Si quieren arranco. Dale, Dolo. La respuesta es sí y sin dudas. Sobre todo por algunas cuestiones. A ver, esta Cámara de Diputados es menos fragmentada políticamente que la anterior, que las dos anteriores, ¿sí? Por ejemplo, en las dos anteriores legislaturas, porque en la Cámara se renueva cada 2 años en la Argentina, teníamos una Cámara de Diputados con más de 35 bloques políticos, ¿sí? Hoy ese número bajó considerablemente. Tenemos 2 grandes bloques o interbloques, es un interbloque de 116, otro bloque de 118 y el resto bloques de 10 y casi hay la nada de unibloques, que verdaderamente suena algo inédito que exista en un Congreso, un bloque de un solo diputado o diputada. Con lo cual, esa para mí es una oportunidad. Segundo, la oportunidad de haber incorporado el funcionamiento remoto hace que otras condiciones preexistentes que de alguna manera limitaban determinados avances respecto a la innovación en el Congreso, con esta experiencia queden abiertas. Esto es, en primer lugar, a los propios diputados y diputadas, ya que los diputados y las diputadas incorporen ciertas mecánicas para el trabajo legislativo, es un avance en la Cámara de Diputados muy grande y el piso es tan bajo, ¿sí? Partimos de una cuestión tan baja que los baby steps que podamos dar son en realidad pasos muy, muy importantes, son avanzados. Así que ese es otro activo que me parece que esto nos da. La tercera, que nosotros vimos que cómo funcionó la Comisión de Labor Parlamentaria. Para Daniela, que ella recién comentaba que era por primera vez, bueno, yo también soy por primera vez diputada, pero vengo trabajando desde hace un tiempo en el Congreso, entonces conocía. La Comisión de Labor Parlamentaria es la comisión más importante que tiene la Cámara de Diputados. Y es la comisión que está conformada por los presidentes de los bloques. Imagínense, más de 35 presidentes de bloque poniéndose de acuerdo en una agenda parlamentaria. Por supuesto que no es lo mismo que se pongan 10 o 15, ¿sí? Como es ahora la situación. Entonces, que esa comisión, primero que vuelva a funcionar, porque la realidad es que no estaba funcionando, porque ahí hay otro déficit del Congreso, es que hace sesiones especiales y no hace sesiones de tabla, con lo cual salta la instancia de acordar una agenda política, porque las sesiones especiales no ameritan una agenda política acordada, solamente acordás el uso de la palabra, los tiempos. Así que ese es otro de los temas importantes. Y que me parece que este contexto de pandemia
y este contexto en el que no hay nadie que tenga la única respuesta hace que los diferentes espacios políticos tengan que reunirse para encontrar determinados puntos de acuerdo hacia la salida, hace que esa comisión sea importante. Y si esa comisión de labor parlamentaria vuelve a tener relevancia, yo creo que la agenda legislativa va a tener más volumen, ¿sí? Y si la agenda legislativa tiene más volumen, claramente la Cámara se va a desempeñar mejor. Uh-huh. Con lo cual, para mí, de mínima, esas tres cuestiones son oportunidades que hoy tiene la Cámara de Diputados para profundizar. Y, por supuesto, cierro con esto, ni que hablar con lo del jefe de gabinete, yo coincido, que necesitamos reformular el mecanismo de la sesión informativa y que también, como dije recién, como una de las salidas de la coordinación puede ser el uso de la tecnología, esta es una nueva oportunidad para repensarlo. Bien, gracias Dolores. Agrego algo más y les cedo la palabra a Daniela y a Manuel. Si consideran que el hecho de que nos haya tomado la pandemia hacia el inicio de una nueva sesión, ¿eso fue una oportunidad o fue efectivamente un desafío pero fue un obstáculo, digamos, para avanzar en estos procesos? Que los hubiese agarrado en el medio del 2020 o en el 2021, ¿hubiese sido más fácil o más difícil tomar este desafío y lograr esta implementación en tiempo récord, como lo venimos llamando? Manu, ¿me dejas? Obvio. No, en primer lugar quería plantear algo que me parece importante. Digamos, el recurso tecnológico, al menos desde nuestra mirada, y soy, digamos, muy vehemente en aclarar que tenemos verdades relativas, ¿no? Y enhorabuena, no podemos complementar y hasta discutir. Desde nuestra mirada, la herramienta es la herramienta, digamos. Si tenemos que depender de una herramienta para generar un cambio de paradigma respecto de la concepción de la política hacia la sociedad, y bueno, estamos medio en el horno, digamos. La herramienta puede ayudar a un montón de cosas y a transitar determinados contextos. No creo que la herramienta sea la varita mágica del vínculo, ¿no? O de la buena imagen. De hecho, estábamos en una situación excepcional, como dije al principio de mi exposición, entre comillas, que requería medidas excepcionales, donde estábamos avanzando hacia una necesidad, y estoy hablando desde el rol del Ejecutivo y sus vínculos con los otros ejecutivos, que incluso eran ejecutivos de la oposición. Digo, es muy claro en lo simbólico, Alberto, que cada vez que tiene que hablar lo hace al lado de Horacio Rodríguez Larreta y también de Axel, que en definitiva, además de ser los lugares donde se concentra la mayor cantidad de población, también no deja de ser un referente de la oposición, sino de los más importantes. Estábamos arrancando, transitando ese proceso en el que proponía el presidente trabajar con todos los gobernadores, independientemente del partido, con todos los intendentes, independientemente del partido, y surgía desde los medios, porque esto no podemos dejar de tenerlo en cuenta, pues nosotros transitamos un microclima también, que es de ahondar en el pensamiento, que es de encontrarnos en el Congreso, que es de poder, generar vínculos entre nosotros y nosotras, pero existen también medios hegemónicos que no le tiran a los diputados o diputadas de tal partido, sino en contra de la política. Y ahí tendremos que tener otra charla más filosófica respecto de por qué pasan esas cosas o qué intereses están ahí representados. Pero cuando se inicia una proclama en contra de que los diputados se bajen los sueldos, a nosotros nos mandaban mensajes que cobrábamos 500.000 pesos, ahí ya hay un gran problema. Primero porque partimos de una mentira, y segundo porque esa mentira es muy nociva para los procesos democráticos. Con lo cual, de hecho, si hablamos de la tecnología, creo que las redes sociales son, como todavía no terminamos de desandarlas las redes sociales, que
que protegen desde Claro. lo anónimo un montón de cosas horribles de los seres humanos, pero digo, cómo la tecnología en ese sentido también fue usada para boicotear un proceso que se estaba dando de consenso y de excepcionalidad respecto de la situación que estábamos transitando. Entonces, digo, me parece como un poco, y no defiendo, no soy corporativa porque la verdad que acabo de entrar, pero me parece como un poco fuerte que la culpa sea el Congreso y que digamos, es la institución mal vista. La realidad es que el problema es, muchas veces se intenta generar un problema con la política en sí misma, digamos, independientemente de la institución, porque, digamos, depende lo que los medios tomen en ese momento, lo que puede llegar a ser lo más vapuleado. Con lo cual, digo, entiendo que estas herramientas nos sirvieron, pero no solamente para la opinión pública que exigía que o trabajemos o lo que sea, porque si no, que no nos paguen, sino para poder transitar esto que nosotros entendemos y nosotras entendemos que es lo que tenemos que hacer, que es acompañar al Ejecutivo en este momento para generar políticas públicas, bueno, distintos debates, digo, seguir transitando la institucionalidad parlamentaria como podamos, o sea, insisto en que partimos desde este primer punto en común de la situación excepcional y de imposibilidad de sesionar físicamente para encontrarle una vuelta a eso. Creo que quizás el desafío puede llegar a ser que nos deja la pandemia en todo sentido, digamos, un desafío integral, que es de repensar los paradigmas. Yo siempre pienso, y quizás discuto porque me gusta a veces ser media polémica, los paradigmas nunca se cambian solos. Si no hay actores o actoras políticas que generen o que transiten esos cambios, o que vayan en busca de los cambios, es muy difícil que se cambien de por sí solos, digamos. Eso de la foto, lo que le Kun y nadie más, digamos. Es como que me parece que es la importancia de nuestros roles, digamos, o de los roles que ocupemos. Y creo que sí, la apertura, pero la apertura desde lo colaborativo, desde la co-creación, desde el participar para, no en contra, digo, participar para, es el camino que quizás podemos transitar o es la oportunidad que tenemos ahora en esto que nos permite este momento, que es de repensar quizás lo que decíamos antes, paradigmas de gestión pública, ¿no? Digo, yo creo también que no me agarro, porque ninguna de nosotras, entiendo, se agarra de ningún libro. Podemos armar marcos teóricos, pero no asumir que la verdad de un autor o de un pensador es la verdad absoluta. Sí nos sirve para complementar los pensamientos, insisto, armar un marco teórico y avanzar hacia propuestas. Entonces, el gobierno abierto y sus fuentes teóricas a nosotras también nos dan la responsabilidad de rediscutirlo o adaptarlo a la realidad argentina, digamos. No es lo mismo pensar en un gobierno abierto de Obama con nuestra realidad actual, digamos, como tampoco si miramos para allá, en la de Obama y la de Trump son dos cosas también absolutamente distintas. Entonces digo, el gobierno abierto me parece una buena excusa y un buen momento para poder repensarlo, que implica desafíos de trabajarlo, desafíos de cuidar la política, porque nunca nos fue bien cuando escindimos la sociedad de lo político, digamos, ya lo transitamos, nosotras no solamente lo estudiamos, sino que lo vivimos. Yo me crié en los 90, no tenía instrucción cívica, digamos. Entonces, escindir lo social de lo político no es bueno para la sociedad. O sea, si nosotras asumimos como mujeres y hombres que tenemos la responsabilidad de andar este microclima y de generar pensamientos, generar teoría o generar opinión al respecto, que, bueno, la sociedad ve mal al Congreso, entonces, no, busquemos la forma en que la sociedad deje de ver mal eso, porque evidentemente hay una intencionalidad para que eso pase. Y tenemos recorrido previo histórico para entender que esa intencionalidad no nos sirve a ninguno y a ninguna. Porque que la democracia es el mejor sistema hasta ahora conocido para todos nosotros, eso es indiscutible. Entonces, fortalecer la democracia no nos tiene que llevar a idealizar una herramienta. La herramienta es la herramienta, punto. Y discutiremos después la paso, la no paso, digamos, con todas las herramientas que robustecen los procesos democráticos. Pero digo, me parece que tendríamos que asumir que tenemos un momento para repensar prácticas de participación, de co-creación y de colaboración, pero no asumir
que entonces busquemos que la herramienta, que la tecnología nos amigue, que la sociedad a partir de herramientas se amigue con la política. No, la política es todo y quizás ese es más grande aún el desafío. Bueno, eso lo digo como opinión y arranqué diciendo que era subjetiva y a veces polémica. Está perfecto y me encanta porque, me encanta porque, digamos, compartimos en un punto y ahora te doy la palabra, Manuel, simplemente hacer un poco apoyo a esta idea de que hace poco, voy a hacer autobombo, Belu, ¿está bien? Con Belén Abdala escribimos un artículo en el que llamábamos la tecnología como muleta para llegar a la nueva normalidad un poco le doy la palabra a Manuel para que siga esa discusión, pero con una pregunta más te sumo, si puede ser, que es básicamente cómo te imaginas o cómo se imaginan todos esa nueva normalidad. Bueno, yo mientras hablaba Daniela y mientras hablaba Dolores, y ahora me das pie con esto de la muleta que no lo había pensado, un poco voy a tratar de unir dos conceptos que dijeron las dos, esto de la herramienta, y ahora me das el pie con lo de muleta. Digo, herramientas, lo voy a decir en lenguaje coloquial, que es como creo que más se entiende. Herramientas son herramientas, y la herramienta sirve para curar y sirve para matar. Esto es una herramienta. Y eso, quiero identificar bien lo que decía Daniela con esto de que la tecnología es herramienta que puede servir para lo mejor o para lo peor, pero la herramienta está en el medio. Lo quiero ligar con lo que decía Dolores y que me consta que fue insistente y que tenía absolutamente 100% de razón, la curva de aprendizaje, tanto, quiero recalcarlo esto, de los diputados y las diputadas y de los funcionarios y los trabajadores y trabajadoras de la casa. La curva y de nosotros, los funcionarios. La curva de aprendizaje fue para todos, a base de mucho esfuerzo y la palabra y la acción capacitación, a base de mucho esfuerzo y lo logramos sacar adelante con más de 20 capacitaciones, luego de la prueba que hicimos con la ley de capacitación de la ley Micaela, al próximo miércoles, que fue una semana de diferencia. En esa semana de diferencia hicimos más de 20 capacitaciones por grupos de 20 diputados y diputadas, para un lado. Para otro lado, sí hicimos capacitaciones con las áreas de Secretaría Parlamentaria, con los trabajadores y las trabajadoras de la Secretaría Parlamentaria, que eran los que gestionan la sesión y gestionan las comisiones. Esas capacitaciones, más la capacitación general con el presidente de la Cámara, que quiero recalcarlo eso, que fue un sábado a la tarde con Sergio Massa, que fue una capacitación general que esa tarde, nos terminó de dar el empujón final. Creo que coincidimos en eso, que esa capacitación salió bien, hicimos pruebas de votación y demás, salió bien, y ahí nos sentimos todos confiados, como decía Dolores, que es un concepto que retomamos de Graciela Camaño, que también es miembro de la Comisión de Modernización, que es la construcción de confianza sobre la herramienta. Estas capacitaciones y esta curva de aprendizaje positiva, y que sepamos, acá uno de los conceptos, que sepamos manejar la herramienta, que sepamos apropiarnos de la herramienta, aprenderla, nos sirve para hacer el bien o para hacer el mal. La idea, me parece que a partir de la herramienta y de la curva de aprendizaje y poder manejarla, tener la herramienta y saber manejarla nos abre una instancia y una oportunidad, ahora sí, no por la pandemia, sino porque sabemos manejar la herramienta de participación ciudadana, de que los diputados y las diputadas aprovechen la tecnología para poder comunicarse, para poder un ida y vuelta con los ciudadanos, con las ciudadanas, de que se hagan instancias de videoconferencias, de firmas, de presentación de proyectos colaborativos con firmas digitales, una infinidad de oportunidades a partir del buen manejo de la herramienta. Entonces, herramienta, para bien o para mal, para bien, curva de aprendizaje, usemos las herramientas ahora, en estos paradigmas, en este paradigma de gobierno abierto que mencionaba Daniela, usemos la herramienta que sabemos manejar para construir un poder legislativo mejor. Bien, perfecto, buenísimo, muchas gracias. Una última pregunta, Nati, ¿te animás a tirar como para dejar abierto para el siguiente? Así, digamos, vamos trascendiendo de nuevo esos límites del legislativo y hacemos ese link con los otros poderes del Estado. ¿Te animás a tirar 3 prioridades, 2, 1,
cómo tenemos que avanzar en ese terreno de vinculación y qué harías como primer paso, algo chiquito, los baby steps de los que hablaba Dolores, para empezar a andar ese espacio, digamos, entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo de coordinación. Gracias, Caro, gracias a todos. Coincido, por supuesto, como politólogos que somos, me parece que la herramienta es simplemente un medio para un fin superior. Creo que ahí hay un acuerdo que es tácito pero que muchas veces es cierto que no es tan evidente que todos pensemos lo mismo. Creo que ahí hay un gran desafío que tiene que ver con no solo el uso para bien o para no tan bien de la herramienta, sino algo que es anterior, que es el diseño de la herramienta. Porque en el diseño mismo hay un contenido político y hay un contenido vinculado al cómo entendemos el mundo, ¿no? Entonces me parece que hay un gran desafío para diseñar herramientas que reflejen eso, que reflejen los valores republicanos, que reflejen los valores de nuestra Constitución. Digo, ahí me parece un campo de acción todavía. Y después, que es muy difícil ponerse de acuerdo en eso, digamos, cuando creamos sistemas, yo me especializo en sistemas de monitoreo y evaluación, o sea, que sé perfectamente, digamos, cómo eso cuaja, porque el indicador es, como le digo a mis alumnos, es lo más político de un sistema, pero ese diseño me parece que nos ayuda mucho si podemos pensarlo desde este lugar más amplio, más de co-creación, como decía Daniela. Entonces me parece que ahí diseño es clave. El segundo elemento que yo te diría, Caro, es un uso apropiado. Nosotros vemos, por ejemplo, en el caso del informe y del mecanismo de coordinación y rendición de cuentas del informe del jefe de gabinete, que hay algo en la herramienta que tiene que ver con la posibilidad de que el jefe de gabinete diga cuál es la agenda. Eso nunca se usó, no se usa. Entonces, repensar que quizás muchas veces no hay que inventar grandes herramientas tecnológicas nuevas, sino usar adecuada y efectivamente las que existen. Y ahí yo soy minimalista, yo soy del interior, yo soy chica de Rafaela, me enseñaron a cuidar la luz en mi casa y creo que hay que cuidar la potencialidad de ese reglamento. Y si el reglamento dice que el jefe de gabinete puede fijar una agenda, es súper útil que pueda fijar una agenda. Porque en un momento como este que es tan estratégico y tan crítico de nuestro momento histórico, digamos, sería fundamental que el informe que vaya a dar el jefe de gabinete el próximo 17 tenga como tema central la pandemia. Y eso no debería estar únicamente librado a la buena voluntad de un montón de diputados y senadores que hacen preguntas que son muy buenas, sino que tendría que ser parte de un consenso político. Entonces me parece que diseño es un tema, uso de las herramientas que hay es otro y es fundamental. Y el último, y acá me pongo un poco tecnocrática porque soy administradora pública y orgullosa de eso, de la Universidad Nacional de Rosario, hay que ponerle tecnología. O sea, tenemos que dejar de pensar que elementos como el informe todavía son PDFs. O sea, me pongo muy nerd a lo mejor, ¿no? Siguiendo un poco el desafío que nos planteó Manuel y Daniela, es decir, esa herramienta también tiene que estar pensada para el usuario. Entonces, hagámosle bien al usuario y démosle al usuario un poquito más de confort en lo que es el análisis de ese dato, el procesamiento de ese dato, y ahí es donde el paradigma de datos abiertos, como decía Daniela, nos ayuda a pensar en facilitarle la vida al ciudadano que lee, al diputado que lee y hace la pregunta, y a un montón de gente que mira esto con detenimiento porque le interesa el tema. Entonces, me parece que ahí hay tres como hilos de los cuales tirar y afinar después. Bueno, espectacular. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Me siento en un programa de tele. Se nos acabó el tiempo. Qué antigua, ¿no? En un programa de tele. Agradezco mucho, en serio, la participación de las diputadas Daniela Vilar, de la diputada Dolores Martínez, del director de modernización Manuel Cotado, de la directora de monitoreo y evaluación de CIPEC, Natia Quilino. Gracias, Belu, por co-hostear, gracias a todos los que estuvieron atrás, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, para mí fue un placer, así que muchas gracias. Gracias a todos. A todo el equipo. Un gusto compartir con ustedes esta tarde. Gracias, adiós.